Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia El Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra. Hoy le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, ya que el Espíritu Santo nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él iba a partir de este mundo, Él le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya porque os dejaré el Consolador, al Espíritu Santo. Como dice en Hechos 1:8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Somos testimonio de Jesús en la tierra, porque Él dejó a su Espíritu Santo y los apóstoles fueron el testimonio de lo que Jesús había hecho en vida con ellos en esta tierra. Que usted y yo seamos testimonios en esta tierra de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que donde quiera que vayamos seamos imagen y semejanza de Jesús en carácter, en actitudes, en palabras, en acciones, en decisiones. Que podamos representar a Jesús en la tierra, que podamos representarlo con lo que hemos aprendido y hemos conocido de Él, con la imagen y semejanza que nos dejó a través de las Escrituras. Que podamos pedirle al Señor que cada día transforme nuestras vidas y nos cambie y nos lleve en su plenitud. Que podamos representarlo dignamente en esta tierra, pero para poderlo nosotros representar en esta tierra debemos morir a diario, como lo dice el apóstol Pablo: cada día muero. Y es morir a nuestras emociones, es morir a nuestro carácter, es morir a nuestras determinaciones, es morir a nuestras decisiones, es morir a nuestra voluntad. Es poderle entregar todo al Señor Jesús y que Él entre y gobierne y transforme todo lo que hay en nosotros para poder vivir y andar en el Espíritu. Muchas personas piensan que es difícil vivir en el Espíritu, pero cuando usted decide morir a su voluntad y le pide al Espíritu Santo que entre y gobierne y transforme su vida, Él entra y lo hace, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, dice que Él toca la puerta y llama, que quien abre la puerta, Él entrará y cenará con Él y Él conmigo. Es vivir con Él, es estar con Él. Por eso se tiene que hacer a diario, no es de vez en cuando, se debe hacer todos los días, y ojalá lo podamos hacer antes de salir de nuestras casas, antes de salir de la alcoba, que usted haya podido tener intimidad con el Señor y que usted haya podido entregarle su vida y rendirle su vida aún ese día, que ese día Él tome el control y gobierne su vida y sus pensamientos, sus palabras y sus actitudes. Entréguele sus luchas, sus debilidades y sus fortalezas y las convertirá en gracia, en palabra, en sanidad, en santidad, en paz, en amor y en gozo. Oramos aún por personas que están pasando necesidades y dificultades económicas, que el Señor les supla esas necesidades, porque la palabra de Dios dice que Jehová Jireh proveerá, y eso fue lo que pasó con Abraham cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac. El Señor le proveyó un cordero y no tuvo necesidad de sacrificar a su hijo, porque el Señor le proveyó un cordero para el sacrificio. Que el Señor hoy le provea a usted, pero que usted lo conozca a Él como el proveedor, como el sanador, como el protector, como el salvador personal, a Jesucristo. Hoy oramos aún por personas que están pasando aún problemas en su salud, que hay personas que pronto no tienen medicamentos, que no tienen la medicina, pero cuando vamos a la palabra en Jeremías 33:6 dice: les traeré sanidad y medicina. La sanidad viene directamente de Dios, la medicina es el médico. Si usted no tiene la medicina, hoy oro que el Señor Jesús haga esa sanidad en su cuerpo, porque en Isaías 53:5 dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Hoy desato la plenitud de la sangre del cuerpo llagado de Cristo sobre su cuerpo. Decreto que esta sangre entra a su cuerpo, a su organismo, a su torrente sanguíneo y absorbe toda bacteria, toda infección, toda enfermedad, aún toda dolencia, todo diagnóstico médico, y es absorbido por esta sangre, llevado y destruido en la cruz de Calvario. Y declaro que por la llaga de Cristo usted ha sido curado. Declare que por la llaga de Cristo usted ha sido curado, que usted ha sido sanado, porque Jesús se llevó toda maldición en la cruz de Calvario para darnos libertad, para darnos redención, para darnos restitución, para darnos sanidad. Y la sanidad está presente así en este tiempo como hace más de 2000 años que Él fue crucificado. Y declaro que esa sanidad está sobre su cuerpo, sobre su vida y su salud, y lo declaro sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oramos, Padre, para que seas tú tomando el control de la reunión del día de hoy, para que tú tomes el control de nuestras vidas y nuestros corazones. Espíritu Santo, ven, te invitamos, toma el control de esta transmisión, toma el control de las redes sociales, toma el control de Facebook, de YouTube, que seas tú, Espíritu Santo, llevando el mensaje, a un mensaje de salvación, a un mensaje de redención, a un mensaje de restauración, a un mensaje de libertad
y de liberación a sus vidas y a sus corazones. Personas que viven en angustia y en zozobra, hoy el Señor les trae una palabra. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor quiere darle descanso a su cuerpo, a su espíritu, su alma, a su corazón en su presencia. Y es importante que usted dependa de Él para que haya libertad, para que haya paz, para que haya gozo, pero que usted pueda buscarlo en ese tiempo de intimidad, en ese lugar secreto. Como dice la palabra, cierra tras ti tu puerta y métete en el lugar secreto y búscalo a Él, clámale a Él, órale a Él, y Él le dará libertad y le dará sanidad. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, a los salmistas, a los instrumentos, que Él tome el control, que Él tome el control de las voces, que Él tome el control de los instrumentos, que Él sea santificando sus cuerdas vocales y que Él sea obrando con santidad a través de sus vidas a partir de ahora. Espíritu Santo, toma el control de la alabanza y la adoración, y que seas tú ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven al otro lado de las redes sociales. Le damos la bienvenida a unas personas nuevas. Si han venido a este canal es porque el Señor hoy tiene una palabra para usted, y esa palabra es para cambio y transformación en su vida y en su corazón. Usted que nos está viendo al otro lado, no es casualidad que usted nos vea, es un propósito que Dios tiene para su vida, para lo que quiere hacer, y hoy el Señor le trae una palabra, y esa palabra declaro y profetizo que viene y llega a su vida y a su corazón y hará cambios a partir de hoy. Le damos la bienvenida a esta transmisión de la Iglesia del Remanente de Jesucristo hasta las naciones de la tierra. Continuemos con el tiempo de alabanza y adoración. Bienvenidos. Bueno, y lo invito a que usted con nosotros adore el nombre de Dios, exaltemos juntos su nombre, porque Él es todopoderoso, porque Él está cerca a los que tempranamente le buscan para adorarle, para bendecir su nombre. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Adore con nosotros al Señor, muévase ahí con su familia, porque Él está aquí para con nosotros. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres
eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Oh, 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 oh. Bueno, Señor, ahí donde ustedes están, los invito a que se conecten con Dios. El Espíritu Santo está en su vida, en su corazón. Viene a sanar y viene a dar libertad. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve
libertad, a traer restauración. Gracias, Dios. No se desconecte, porque Dios tiene algo para todos y cada uno de ustedes. Ese alimento, esa respuesta, lo creemos, Señor. Bueno, continuamos con nuestra reunión el día de hoy. El tema de hoy es la lengua. Cuando yo estaba haciendo el estudio de esta palabra es tan importante como la habla el apóstol Santiago. Dice que la lengua se entremete en todo asunto. Dice que involucra la rueda de la creación. Dice que se mete aún en asuntos que no le competen. Por eso es tan importante que usted y yo aprendamos a manejar la lengua. Porque la lengua, dice la palabra, que es el músculo más pequeño del ser humano, pero imposible de domar. ¿Quién la puede domar? Solamente el Espíritu Santo. Y es cuando usted y yo le entregamos la lengua al Espíritu Santo para que la tome, la dome y la gobierne y dirija nuestra lengua. Porque muchas veces nos entrometemos en toda conversación y muchas veces en conversaciones que no edifican, que no avanzan, que no evolucionan, pero son conversaciones que destruyen. Porque yo encontraba que la lengua tiene un poder para construir, pero también tiene poder para destruir. Porque cuando sale una palabra de su boca, ¿cómo la recogerá usted después? No hay forma de recoger esa palabra, porque la palabra ya fue enviada. Si usted mira a la luz de la palabra de Dios nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos el único ser sobre la tierra que tiene el don para hablar, el hombre. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted habla, la palabra de Dios dice que la palabra crea. Porque si no, mira lo que dice en Génesis 1. Dice en el capítulo 1 que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Porque Dios dijo, hágase la luz. ¿Qué hizo? Creó la luz. Entonces la palabra, ¿qué hace? Crea una atmósfera, crea un ambiente, crea un entorno donde usted se mueve, ¿cierto? Por ejemplo, usted mira partes donde hay personas hablando y discutiendo y dice, mejor como que no me meto ahí, porque eso es como que va a haber un problema ahí bien grande, yo mejor no me meto, porque las palabras que están usando de pronto son palabras de grueso calibre, palabras soeces, vulgares, malintencionadas, ahí mejor no nos metemos, ¿cierto? Porque demos de cuenta que esas palabras que cumplen la función, una pelea, un conflicto, resultan dándose golpes. ¿Por qué? Por la palabra, porque me dijo, porque me habló, porque no me habló, porque me dijo tales cosas, porque la palabra que me dijo, cómo me trató, y muchas veces esas palabras cumplen esa función, el conflicto y el problema. Entonces una palabra puede servir para edificar, para enseñar, para transmitir, para transformar, pero también tiene el poder para destruir, para arruinar y para matar. Porque una palabra con una persona que está desanimada, está afligida, oprimida, y la palabra que recibe no es la más indicada, automáticamente esa persona puede entrar en depresión absoluta y puede, Dios no lo permita, esa persona quitarse la vida, o pronto está esperando una respuesta, pero la respuesta que encontró no era la más indicada. Entonces debemos aprender a usar correctamente nuestra lengua. Cuando el apóstol Santiago nos habla sobre el poder de la lengua, es importante que usted y yo la entendamos. Cuando usted lee el capítulo 3 en el libro de Santiago, usted encontrará cómo funciona la lengua del hombre. Pero yo encontraba en Proverbios 18, 20, 21. Miremos lo que nos dice Proverbios capítulo 18, 20, 21. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir? Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Hay personas que usted solamente la escucha hablar y como que esas palabras como que retumban en el oído cuando usted escucha a una persona hablar. ¿Por qué? Muchas veces porque esa persona, la palabra es muy fuerte, muy palabras soeces, vulgares, muy de grueso calibre. Y como que nuestro oído, como que nos apartamos más bien y no quiero escuchar a esa persona, me molesta solamente escucharla hablar. ¿Por qué? Esas palabras son como golpes de espada.
como que llegan y hacen daño una sola palabra. Porque cuando miramos en el libro de Santiago, dice que no hace daño lo que come, sino lo que sale de su boca. ¿Y qué sale muchas veces de nuestra boca? Ira, soberbia, arrogancia, prepotencia, orgullo, falta de perdón, arrogancia. Eso es lo que muchas veces sale de nuestra boca, y esa palabra cumple esa función en las personas que nos rodean, que muchas veces dicen, no, con esa persona es mejor no hablar, no le pregunte, no le diga nada, mejor déjelo callado. No, ni siquiera diga nada porque se enciende esa lengua, empieza a hablar y mejor no le preguntemos nada, no le digamos nada. Y es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, que nuestra lengua sea para edificar, no para destruir. ¿Sabía que cada palabra que sale de su boca tiene el poder que con ella puedes traer bendición o maldición? Puede edificar o puede destruir, puede matar o puede vivificar. Una palabra que usted desate o salga de su boca, esa palabra cumple una función, o edifica o destruye, o sana o trae enfermedad. Porque hay personas que solamente sienten un leve dolor de cabeza y dicen, ¿será migraña? ¿Será de pronto un tumor? Y está llamando la maldición, está llamando la enfermedad. Padres que le dicen a su hijo, no se meta por allá que se va a caer, pero es que si se mete por allá lo roban. Lo robaron. Pero yo le advertí, yo le dije, la palabra cumple la función por la cual fue enviada. Y la persona a la cual fue enviada le llegó la palabra. Entonces, cada palabra que sale de tu boca refleja lo que realmente hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Amargura, resentimiento, dolor. Porque hay personas que a su esposa le habla con palabras fuertes. Aún parejas que se expresa con su esposa o con su esposo con palabras muy fuertes. Que a su esposa le dice la vagamunda, la perezosa, la floja, la que no sirve para nada. Y va a mirar y es eso. Ella es así. ¿Pero por qué? Porque la ató con esas palabras. O mejor aún, mujeres que atan a sus esposos con las palabras. El vago, el perro, el mujeriego ese, el borracho ese. Y va uno a mirarlo y es el borracho, el perro, el mujeriego. ¿Pero por qué? Por las palabras. Porque las palabras o edifican o destruyen. ¿Qué palabras está usando usted a diario? Yo escuchaba a un predicador que él decía que por cada palabra mala que usted diga durante el día, usted debe decir 9 buenas. Que usted coja ese hábito, que en vez de hablar palabras soeces, vulgares y malintencionadas o palabras de doble sentido, que usted hable palabras que edifiquen. Si dijo una mala palabra, de una vez reponga y declare palabras positivas, palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que restauren, palabras que sanen, palabras que renueven. Esas son las palabras que nosotros debemos empezar a trabajar. ¿Y cómo las podemos empezar a trabajar? Cuando usted lee el libro de Santiago, cuando usted lee el libro de Proverbios. El libro de Proverbios y el libro de Santiago habla de la sabiduría. Y la sabiduría está en la lengua, está en lo que hablamos, está en lo que expresamos, en lo que decimos a diario. Porque de eso nos estamos alimentando. Lo que usted habla es de lo que usted se alimenta a diario, de lo que hay en su corazón. Por eso le digo, si usted habla arrogantemente, habla de orgullo, altivez, habla palabras de rencor, de odio, eso es lo que está alimentando su corazón. Eso es lo que se alimenta a diario. Pero cuando usted va a la palabra y usted medita y estudia en la palabra y usted se da cuenta que su vocabulario empieza a cambiar a medida que usted medita en la palabra. Cada palabra que sale de tu boca, eso es lo que tú reflejas. ¿Te has puesto a analizar cómo estás hablando y has visto el resultado de cada una de tus palabras? ¿Qué dicen las personas que están en tu entorno cuando hablas? ¿Se agradan? ¿Se sienten a gusto contigo? ¿O por el contrario, como que mejor ni te cruzan una palabra? Como que mejor ni te preguntan nada. ¿Cómo está tu situación en tu vocabulario, en tu lenguaje? Hay momentos en que nuestras palabras hablan de nuestras emociones, de nuestro carácter, nuestro temperamento, actitudes, y terminamos dejándonos llevar por las circunstancias. Pero es que mire lo que le pasó al de allá, pero es que mire lo como nos está mirando, y terminamos enrollándonos y envolviéndonos con palabras que no edifican. Y muchas veces personas que hablan todo el tiempo
se quejan de la situación. Es que este gobierno, es que este país, es que este gobernante, es que este alcalde, es que este jefe, es que este compañero, es que esta esposa, es que este esposo, es que estos hijos, es que lo que está pasando, es que esta pandemia. Y siempre que usted habla con esa persona, siempre habla igual. No habla nada diferente. Siempre habla quejándose. ¿Y va a mirar cómo está la situación de esa persona? Tal cual como habla. Porque eso es lo que la persona refleja y eso es lo que está viviendo. Pero si usted le habla a las circunstancias como nos lo enseñó Jesús, Jesús le hablaba a las circunstancias. Si no, recuerden por ejemplo cuando los discípulos de Jesús iban en la barca y llegó un momento, una tempestad, a volcar la barca. Y todos angustiados y estresados y el Señor durmiendo y nosotros aquí angustiándonos por esta tormenta, por esta tempestad. Y van y despiertan al Señor y el Señor le habla a las circunstancias. Dice que le habló a la tempestad y los discípulos quedaron asombrados y decían: ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es este que hasta las olas le obedecen? Pero si nos dio el poder de la palabra. Dios nos dio a usted y a mí el poder de la palabra. Pero el poder de la palabra que debemos usar usted y yo es para edificar, para construir, para restaurar. Por eso les coloco el mejor ejemplo, que es Jesús. Él hablaba de las circunstancias y las circunstancias cambiaban. Usted y yo podemos hablarle de las circunstancias y las circunstancias cambian. Y cambian aún en nuestra casa, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra esposa, nuestro esposo. Empiezan a cambiar y es porque nuestra manera de hablar debe cambiar. ¿Hay situaciones que te sacan de casillas? Si hay situaciones que te sacan de casillas es porque te falta morir a tu vieja naturaleza. Es porque te falta que tu vocabulario sea renovado. Es porque te falta sanar tu corazón. Miremos lo que dice Jesús en Mateo 12:37. Mateo 12:37. Miremos lo que nos dice. Mateo 12:37. Dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado. ¿Qué estamos hablando? Por eso eres justificado. Cada persona es comprometida con sus palabras. Porque de lo que habla la persona, eso es lo que hay en su corazón. Con Dios, con su palabra, es una persona descuidada en su manera de hablar. Hay personas que usan palabras incorrectas. ¿Pero qué quiere decir? Que esa persona se acostumbró a hablar acorde a esas palabras, acorde a esa situación, acorde a lo que vive. Pero muchas veces hay personas que conocen de la palabra de Dios. Hay personas que ya han conocido la palabra de Dios, pero estas personas cuando se reúnen con los amigos, cuando se reúnen con compañeros del trabajo, cambia su vocabulario y se acomodan a hablar el mismo lenguaje del círculo que los rodea. En la iglesia hablan un lenguaje espiritual, pero cuando se encuentran con los compañeros se le olvidó el lenguaje espiritual. Cuando se encuentran con los compañeros de la universidad o del trabajo se les olvidó. ¿Cómo así? Eso no debe ser así. Porque dice la palabra que nosotros debemos ser luz donde quiera que vayamos. Si usted es movido a meterse en ese tipo de conversaciones, os lo invito, mi estimado hermano, a que usted reflexione y que le pida al Señor que Él tome el control de su lengua, para que realmente lo use con esas personas, pero para bien, para edificar, para construir, para restaurar, para sanar, para cambio. A diario debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar y con quién compartimos. Si usted va a compartir con algún familiar, porque por ejemplo vemos que comparten aún fiestas de cumpleaños o reuniones familiares, pero se encuentran preciso con el familiar que no es cristiano o que no conoce de Dios y se entremete en esa conversación y usted termina hablando como esa persona. Porque como lo dice en el libro de Proverbios, que como el sabio contenderá con el necio, dice que se volverá peor del necio que el necio. Por eso es tan importante que usted y yo cuidemos nuestra manera de hablar. Porque a medida que usted y yo hablamos, se refleja lo que hay en nuestro corazón. Miremos lo que dice en 1 Corintios 15:33. 1 Corintios
15:33. 1 Corintios 15:33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pueda que sea usted una persona muy estudiada, muy bien letrada, pero cuando usted se encuentra con personas incorrectas, dice que corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué corrompen las buenas costumbres? Por lo que le decía anteriormente, porque terminaríamos hablando igual que esas personas, compartiendo la misma jerga, el mismo vocabulario, el mismo lenguaje, y estaríamos expresándonos iguales que ellos. ¿Y habría algún cambio? No, empeoramos y terminamos involucrados en esa situación. No, tengamos cuidado con quien compartimos. Cuando vamos a compartir con alguna persona, debemos tener en cuenta que no debemos entrometernos en todo asunto, en conversaciones que no edifican. Si son para edificar o para destruir, ya que después de estar un buen tiempo con este tipo de personas, ya las palabras de sabiduría no están y estaremos hablando igual que ellos. Estaremos hablando el mismo lenguaje. Si usted recuerda, cuando Jesús lo capturaron para crucificarlo, el que lo acompañaba en ese tiempo era Pedro. Si usted recuerda, Pedro, él cuando Jesús le dijo que a la tercera vez él lo negaría, y démonos de cuenta que lo buscaban y una mujer lo alcanzó y le dijo, tú eres de ellos porque hablas igual que ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Lo identificaron por la manera de hablar. Pero si miramos más atrás, cuando Pedro conoció a Jesús, él era un pescador. Me imagino que hablaba el mismo lenguaje de los pescadores de esa época, de ese tiempo. Pero después de que él llevaba un tiempo con Jesús, ya hablaba el mismo lenguaje que Jesús. ¿Pero por qué? Porque el tiempo que llevó con Jesús lo llevó a un cambio en su manera de hablar, en su manera de pensar, aún en su manera de actuar. Por eso cuando él negó a Jesús, aún lo reconocían, pero si habla igual que él, habla igual que Jesús. Entonces sí era un cambio que había ahí. Entonces démonos de cuenta que aún en el entorno nosotros nos cambia nuestra forma, pero que nosotros tengamos un cambio, una transformación a través de la palabra. Que a través de la palabra usted y yo hablemos un lenguaje diferente a los demás y que los demás puedan vernos a nosotros, que nos tildarán, pero es que ese es cristiano, porque hay partes donde uno va y dice, cuidado con lo que dice, no hable esa palabra, no vaya a hablar esto, no diga esto porque llegó tal persona. ¿Y eso es usted intimidándolos? No, es el Espíritu de Dios a través suyo que se mueve. Entonces como que esas personas se abstienen de hablar alguna palabra, inclusive no vaya a repartir trago, no vaya a ofrecer nada porque llegó X persona, llegó tal persona a este lugar y acuérdese que él es cristiano, acuérdese que él es conocedor de Dios. Y ahí hablan que no pueden hacerlo. ¿Y qué quiere decir eso? Eso es una imagen que usted ya tiene frente a ellos. Cuide esa imagen y que esa imagen permanezca. Porque démonos de cuenta que aún Jesús, él compartía con personas que no eran del pueblo de Dios, pero nunca dijeron que era igual a ellos. Porque aún con la mujer samaritana, con la mujer del flujo de sangre, con el ciego, con el paralítico, con los que Jesús hablaba y los sanó, que aún los tildaban los hipócritas y los fariseos de que qué hacía con ese tipo de personas. Pero démonos de cuenta que él iba y oraba por ellos, los sanaba, pero no terminó hablando el mismo lenguaje que ellos. Marcaba la diferencia, que usted y yo marquemos esa diferencia. La persona que usa bien la palabra edifica a quien no usa bien y no la ve como una persona de oposición. Porque si usted es una persona que usa bien la palabra de Dios, edificará a los que lo rodean. Edifica a su entorno, a su esposa, a sus hijos y a su familia, aún a sus discípulos. Miremos lo que nos dice en Deuteronomio 30. Vamos a Deuteronomio 30. Del 14 al 15. ¿Qué nos dice Deuteronomio 30, 14 al 15? Dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué quiere decir? Que a través de la palabra nosotros hablamos vida o hablamos muerte. Hablarás salud o hablarás enfermedad. Hablarás pobreza o hablarás riqueza. Hablará prosperidad o hablará ruina.
qué estamos hablando a diario? ¿Bendición o maldición? Porque como lo leíamos anteriormente, miramos que la palabra de Dios nos enseña que nuestras palabras deben edificar, deben construir, deben restaurar. Y eso es lo que nos habla acá en el libro de Deuteronomio. Como lo dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Que nosotros esté la vida y el bien, que no esté la muerte y el mal. La vida y el bien es lo que debemos hablar a los demás para tener cambio y transformación en ellos que nos rodean y nos escuchan aún. Toda palabra que sale de nuestra boca debe dar vida. Debe ser palabra de restauración y cambio. Debemos tener disciplina con nuestra lengua, sí, a diario. A diario debemos tener esa disciplina en nuestra lengua. Y yo encontraba en el libro de Santiago 3, 1 al 12. Vamos a leerlo rápidamente. Santiago capítulo 3, del 1 al 12. Miremos lo que nos dice. Santiago capítulo 3, 1 al 12. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice que por una misma fuente no puede llevar agua dulce y agua salada. Si usted se ha dado cuenta, hay ríos de agua dulce y hay de agua salada, pero solamente el río de agua dulce se encuentra con el agua salada en el mar. No quiere decir que el mismo río lleve agua dulce y agua salada. Es lo que nos da aquí el ejemplo el apóstol Santiago. ¿Qué quiere decir? Que por mi boca no debe salir agua dulce y agua salada. ¿Qué quiere decir? Palabras de bendición y palabras de maldición. Porque aquí nos habla en la palabra, nos dice que como si somos la creación de Dios, bendecimos a Dios, lo adoramos, lo glorificamos, lo exaltamos, pero maldecimos la creación de Dios. Es que ese hermano, es que ese vecino, es que ese cuñado, es que ese familiar, es que eso es que ese... Y empezamos a murmurar y a renegar contra otra persona. ¿No es la imagen de Dios? Usted y yo somos imagen de Dios. ¿Por qué entonces renegamos contra la imagen de Dios? Aquí nos lo está diciendo en su palabra. Y muchas veces criticamos, murmuramos y hablamos mal de otra persona, de un vecino, de un familiar. Hablamos mal y creemos que estamos actuando bien. Hay personas que dicen: me pasó esto con tal persona, pero le voy a contar, pero para que oremos. Eso se llama chisme, eso se llama murmuración, eso se llama crítica. Si Dios le habló, Dios le mostró a alguna persona, usted y yo vayamos a la oración. El único que puede cambiar a esa persona es el Espíritu Santo. Y usted y yo lo podemos cambiar, porque muchas veces queremos cambiar a una persona con cantaleta todo el tiempo, y háblele y grítele y reniéguele, se vuelve peor la persona. Pero cuando vamos a la oración, el Espíritu Santo sí puede ir y cambiar y transformar a esa persona. Pero que usted y yo vayamos a la oración y encontramos la respuesta de Dios al tiempo. Yo se lo digo por experiencia, porque he ido a orar por personas y muchas veces los tengo en oración, y si el Señor me pone a ponerlos con palabra y oración y disciplina, al poco tiempo se le ve el cambio a esa persona. Pero cambió ¿cómo? Por la oración, no por la crítica.
El apóstol Santiago nos presenta un claro ejemplo del poder de la lengua en el ser humano y cuál es su función al momento de proferir palabras. Cuando una persona no tiene cuidado de sus palabras, de su lengua, de su vocabulario, esta tiene un poder destructivo hacia los demás. El fuego es un elemento que arrasa con todo cuando se inicia fuera de control. De igual manera sucede con la lengua. Entra a consumir todo, a destruir todo a su alrededor, causando daño a la dignidad de diferentes personas. Mire cómo el apóstol Santiago nos coloca un ejemplo. Habla sobre las grandes naves de Tarsis. Dice que esas grandes naves de Tarsis son los grandes barcos, inmensos. Un barco que es tan mencionado es el Titanic. Un barco tan inmenso, pero manejado por un pequeño timón. Y la comparación que nos hace aquí el apóstol Santiago, dice que la lengua, que es el músculo más pequeño del ser humano, imposible de domar. ¿Y por qué es imposible de domar? Porque esa lengua tenemos que entregársela al Espíritu Santo. Aún aviones, usted ve esos aviones que hoy, aún los aviones Hércules que utilizan las Fuerzas Armadas, esos aviones tan inmensos y son manejados por un pequeño timón. Y nuestra lengua, que es el músculo más pequeño, imposible de domar, como él nos lo dice acá. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que botan veneno por su boca. ¿Y cuándo botan veneno? Cuando juzgan, cuando critican, cuando murmuran de otras personas. Y automáticamente esa lengua está contaminada. Otro punto que debemos evitar, el chisme, la murmuración o la crítica. Miremos lo que nos dice Proverbios 18:8. Proverbios 18:8. Proverbios 18:8. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Son como bocados suaves. Inclusive usted ha visto de pronto, ha escuchado programas de chismes. Y se envuelve en ese programa en chismes y muchas personas se enteran y si supo lo que le pasó a tal persona y si supo lo que le... Son como bocados suaves. Y entran y se entremeten y resultan hablando conversaciones que no edifican. Y muchas veces son chismes sin sentido. Muchas veces son chismes que no han sido realmente concretados si es verdad o no. Y nos entrometemos en ese cuento. Dice, involucrarse con este tipo de personas llega a la degradación de otros, ya que el chisme puede ser una información cierta, pero no debemos prestarnos para continuarlo del mismo, como también puede ser una información falsa, pero para ser cómplices del mismo. Hay personas que, como lo dice esta palabra, se presta también para chismes y como un bocado suave entra a la boca de la persona y empieza a trabajarlo y a divulgarlo y a relatarlo. Inclusive lo lleva a otras personas. Pero cuando va a mirar, nunca pasó eso en esa persona, nunca vivió eso, nunca le sucedió. Pero sí nos prestamos para llevar chismes de otras personas. ¿Hemos estado metidos en chismes? Sí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Llevémoslo a la oración. Si ya conocemos de la palabra de Dios, la función que usted y yo tenemos, llevémoslo a la oración. Si esto no es para edificar, Señor, quítalo de mi vida. Señor, si es para construir, enséñame cómo debo hablar. Si tengo que hablarle a esa persona lo que está viviendo, lo que está pasando, ¿cómo le debo hablar? O dame una palabra para darle a esa persona, para que esa palabra se cumpla la función por la cual es enviada. Pero que no nos prestemos para hablar mal de los demás, para murmurar, criticar y muchas veces con la lengua condenamos a otras personas. Y después recibimos lo mismo que nosotros sembramos. Porque como lo dice la palabra, que lo que usted siembra eso recoge. Pero mire, ¿por qué hablan mal de mí? ¿Por qué me critican? ¿Por qué me murmuran? ¿Qué les importa lo que yo haga o lo que deje de hacer? ¿En algún momento nos prestamos? ¿En algún momento estuvimos hablando mal de esta persona? ¿En algún momento la juzgamos, la criticamos sin conocimiento? Y recibimos lo mismo, pero no nos gusta cuando ya nos toca a nosotros. Entonces llevémoslo a la oración. No nos prestemos para ese tipo de conversaciones. Cuando vengan a usted con comentarios, chismes o murmuraciones, no se preste para eso. No preste sus oídos, no preste su boca, no preste su lengua para hablar mal de los demás, para murmurar y criticar. No se preste.
Miremos por ejemplo el ejemplo de Jesús. Jesús nunca se prestó para un chisme, una murmuración a espaldas de nadie. Él siempre, inclusive con los hipócritas y fariseos, Él les hablaba de frente. Él les decía lo que estaba viendo en ellos y lo que estaba sucediendo con ellos. Porque lo criticaban y lo juzgaban a Jesús sin conocerlo. Otro punto, las indirectas. Hay personas que hablan con indirectas, con una palabra que la lanzó ahí, pero a ver qué dice. No. Miremos lo que nos dice en Mateo 18. Vamos al libro de Mateo 18, 15 al 16. Mire lo que nos dice. Aquí nos habla Jesús. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Increíble como nos dice el Señor Jesús en esta palabra. Cómo nos habla Él, que debemos es confrontar a la persona. Si usted tiene algo con esa persona, búsquelo y dígaselo. No se preste murmuración. ¿Por qué? Porque una tercera persona ya distorsionó la conversación. Si de pronto era verdad o era mentira, pero ya se distorsionó. Como algunos dicen, el teléfono roto. Llegó un comentario que no era. Pero yo nunca dije eso. Yo nunca hablé eso. Yo no he hablado eso de usted. Pero nos prestamos para ese tipo de conversaciones. Entonces, ese ejemplo no lo vemos nosotros en Jesús, quien Él siempre habló claro y conciso y con fundamento. Lo primero que nos aconseja el Señor es hacerlo en privado, lo cual solo debe ser entre los involucrados. Lo segundo, la intervención de 2 o 3 testigos, lo cual debe aplicarse con las partes involucradas. Y es ahí donde usted y yo cumplimos una parte muy importante, que primero le hablemos a la persona implicada, que vayamos y le hablemos. Si lo recibe, bien, como lo dice acá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, pero claro, primero llevémoslo a la oración. La corrección no se debe hacer con pedradas, ni con indirectazos, ni con palabras soeces, palabras con indirectas, muchas veces vulgares, malintencionadas. Eso nunca se hace una corrección así. Entonces, lo que debemos hacer es traer confusión, porque eso trae confusión en lo que se está trabajando. Debemos evitar a toda costa las indirectas, las pedradas, ya que estas que generan desagrado y de estados de ánimo a la otra persona o en el entorno. Y la última, adulación. Vimos lo que nos dice en Proverbios 29:5. Proverbios 29:5. Si ustedes se han dado cuenta, más que todo en el libro de Proverbios encontramos la sabiduría. Dice Proverbios 29:5. Dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. ¿Qué quiere decir? Que tiende red delante de sus pasos. Lo que usted abre en contra del otro, eso también se le devolverá a usted. Cuando se adula a una persona por su avance, por su evaluación, por su progreso, pero su lengua se presta para hablar mal de él por determinada situación, determinada circunstancia, o algo que a usted no le gustó y empieza a murmurar y hablar, después usted recibirá eso. ¿Qué quiere decir? Ya quien lisonjea a su prójimo, lazo tiende delante de sí, ya que más adelante le sucederá lo mismo y vivirá una situación similar o semejante a la que ha pasado. Y es porque nosotros no debemos prestarnos para las adulaciones ni lisonjear a otras personas. Si usted tiene que bendecir a una persona, bendígalo y dígale lo que tiene que decirle en bendición, ¿cierto? Y si usted no tiene nada bueno que decirle, no lo diga. No quedémonos callados, no le digamos nada, porque dice en Proverbios 26:8. Mire lo que nos dice en Proverbios 28, Proverbios 26:28, y dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar, atormenta al que ha lastimado. Pero ¿por qué habló eso de mí? ¿Por qué dijo eso de mí? Pero yo no le he hecho daño, pero yo no he hablado de esa persona, pero yo no le lisonjeo. Al que ha sido lisonjeado, podría caer en una trampa y hacer algo equivocadamente. Pero por palabras del lisonjero, de alguien que le dijo, como lo dice acá, hace resbalar. Y es porque muchas veces hablamos cosas incorrectas. Cuando usted y yo empezamos a moderar nuestra manera de hablar,
De pronto muchas personas esperarían, cuando hablamos de la lengua, va a hablar de Santiago. Sí, pero también en Proverbios nos habla de la lengua. Un ejemplo muy claro lo habla en el libro de Santiago, en el capítulo 3. Si usted tiene tiempo, estúdielo, medítelo. Ahí está lo que habla sobre el poder de la lengua. Dice que inflama la rueda de la creación. ¿Qué quiere decir? Cuando usted se encuentra con X persona, si supo lo que hizo el de allá, pero es que imagínese lo que está metiendo, pero es que está saliendo con tal persona, y no es el esposo, no es la esposa, es como que es el amante. Inflama la rueda de la creación. No edifica, pero sí destruye. Y en Proverbio nos habla sobre la sabiduría, aprender a hablar, y hablar palabras que edifiquen y construyan. Hoy quiero orar por personas que de pronto se han involucrado con chismes, con murmuración, con crítica, de pronto palabras que le han desatado a usted sobre otra persona, o peor aún, que le han desatado a usted. Personas que lo han llevado a la zozobra, a la incertidumbre y aún al dolor y al fracaso. O personas que están enfermas por palabras que le decretaron, porque hay padres que desde muy pequeños le hablaron a su hijo, bueno, para nada, lo peor que he tenido, mejor no haber tenido este hijo, mejor no haber tenido hijas. Y se creó un hijo o una hija amargada, resentida, con dolor y con resentimiento, y que las cosas no avanzan, no evolucionan, pero porque las palabras tienen poder, como lo estábamos leyendo. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hablaremos vida o hablaremos muerte, pero que usted y yo hablaremos vida, y vida en abundancia, como nos lo enseñó Jesús. Hoy oramos, Señor Padre, que seas tú sanando el corazón de cada una de las personas que nos están viendo. Sana, Señor, el corazón de personas que han sido afligidas, oprimidas, aún angustiadas, aún abandonadas, aún rechazados por sus padres, aún por autoridades, aún por personas que lo rodean, aún por su esposo, por su esposa. Palabras que hirieron, palabras que quedaron grabadas ahí en el corazón. Son cicatrices que quedaron en el corazón y no han podido ser sanadas. Hoy oro, Señor, entra Espíritu Santo, sana toda herida que haya en su espíritu, toda herida que haya en su alma, toda herida que haya en su corazón. Y que estas palabras se desvanezcan a partir de ahora en el nombre de Jesús. Padre, hoy venimos delante de ti, clamamos a ti, Señor, declaramos que la plenitud del poder de la sangre de Cristo entra sobre sus vidas y sus corazones y desarraiga toda palabra ociosa, toda palabra injuriosa, toda palabra engañosa, toda palabra mentirosa, toda palabra maliciosa, toda palabra malintencionada, toda palabra atadura, toda palabra condenación, toda palabra maldición. Les ordenamos, son atadas en el poder de la sangre de Cristo, desarraigadas de sus vidas y de sus corazones y destruidas ahora en la cruz de Calvario en el nombre de Jesús. Declaramos que por la sangre de Cristo son redimidos ahora en el nombre de Jesús. Desatamos palabras de sanidad, palabras de restauración, palabras de redención, palabras de restitución, palabras de paz, palabras de amor, palabras de gozo, palabras de sabiduría, palabras de perdón, palabras de sanidad en todas las áreas de su vida y su corazón. Y declaramos que son redimidos por la sangre de Cristo. Padre, a un dolor, a una amargura, a un resentimiento, le ordeno, salen ahora y se van al abismo y se pudren en el nombre de Jesús. A un dolor que haya venido en su cuerpo, en sus arterias, aún en su sistema digestivo, toda bacteria, toda infección, toda gastritis, toda irritación del colon, todo estreñimiento, todo dolor que haya venido en su cuerpo, le ordeno, se muere de raíz ahora en el nombre de Jesús. Y declaro, decreto sanidad, porque por la llaga de Cristo declaro sanidad en su cuerpo ahora, y lo declaro libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Espíritu Santo, trae paz, trae gozo, trae sanidad a sus cuerpos, restaura sus mentes y sus corazones. Muda, Señor, su lenguaje, ese lenguaje de esa persona que tiene un lenguaje soez y vulgar. Muda, Señor, su lenguaje, y que seas tú, Señor, tomando el control de su lengua. Espíritu Santo, te entregamos nuestra lengua. Dice que es el miembro más pequeño del cuerpo del hombre, pero que es imposible de domar. Espíritu Santo, te entregamos nuestra lengua. Moldea, transforma, cambia nuestra lengua y gobierna nuestra lengua a partir de hoy. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, gracias, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias a todas y cada una de las personas que nos están viendo, y les doy un consejo. Estudien el libro de Santiago en el capítulo 3, pero también estudiemos los proverbios, que los proverbios es donde el Señor nos da sabiduría, inteligencia y conocimiento, cómo hablar, actuar y pensar a diario. Y a diario, para que nosotros llevemos palabras de edificación y de restauración a los que la necesitan. Gracias. Continuemos con el tiempo de alabanza y adoración, y vamos a continuar con la palabra de la ofrenda. Gracias, bienvenidos.
Ahí donde ustedes están, vamos a bendecir el nombre de Dios, porque es hermosa la heredad que nos ha tocado a cada uno de nosotros, porque fue un tiempo de recibir palabra de Dios. Gracias, Dios, porque estás en nuestros hogares y nuestras familias, llenándonos de tu presencia. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Santo Señor, porque tú estás con nosotros, porque vienes a decirnos que no estamos solos, porque en esas cosas que debemos cambiar, corregir, perfeccionar, tú, Señor, estás perfeccionándote nuestras debilidades, estás sacando lo mejor de nosotros, nos estás acercando a tu presencia, porque tus cuerdas, porque tu amor cayó en lugar delicioso, y es hermosa la heredad que nos ha correspondido. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias a todos y cada uno de ustedes. No se desconecten porque hay más palabra para su vida. Buenas noches. Hoy les quiero compartir Proverbios 6:2. Dice así la palabra de Dios: te has enlazado con las palabras de tu boca
y has quedado preso en los dichos de tus labios. En este proverbio tan corto nos dice que nosotros nos enlazamos a las palabras que salen de nuestra boca. Cuando nosotros tengamos alguna circunstancia negativa, cuando por nuestra vida esté pasando alguna situación complicada, esas palabras que salgan de nuestra boca, que no nos aten más ni que no nos enlacen más al problema, que sean palabras por lo contrario, que desaten bendición, que desaten victoria al dirigirnos hacia nuestros jefes en el trabajo, al dirigirnos hacia los vecinos, hacia algún compañero de trabajo, hacia nuestros hijos, hacia el esposo, nuestra familia. Entonces, que esas palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de bendición. Y dice que has quedado preso en los dichos de tus labios. Muchas veces decimos, ¿por qué a veces los hijos son iguales a los papás? ¿O por qué en una familia se ven las mismas situaciones siempre? Porque quedamos presos de los dichos de los labios. Entonces, como me decía mi abuela, como decía mi mamá, así mismo lo digo yo, y no salimos de esa circunstancia que no hace que trascendamos y veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, la invitación en el día de hoy es para que ustedes declaren con su boca cosas positivas, que ustedes declaren con su boca las promesas que hay en la palabra de Dios, que ustedes declaren con su boca bendiciones sobre su familia, sobre su jefe, sobre su trabajo, sobre cualquier circunstancia que estén pasando, así no sea la mejor. Dios verá nuestro corazón y la victoria nos la dará. A las personas que son nuevas, las personas que llegaron, también los invito a eso, a declarar. A veces llegamos porque Dios nos trae con una circunstancia negativa, porque Dios nos trae con alguna necesidad económica, familiar, con alguna necesidad espiritual, con algún vacío en nuestra vida. Entonces aprendamos a como lo dice en su palabra en Proverbios 6:2, a declarar cosas positivas, a declarar y a no atarnos con esos dichos que salen de nuestros labios. Entonces los invito a las personas nuevas que hagamos la siguiente oración con todo nuestro corazón. Señor Jesús, yo hoy te invito para que tú entres en mi vida, entres en mi corazón y quites todo aquello que a ti no te agrada. Señor, perdona todos mis pecados, Padre. Perdóname todo lo que haya hecho hasta el día de hoy, Señor. Yo te pido, Señor, que tú laves mi vida con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta la planta de los pies. Señor, entra en mi vida, Padre Santo, y restaura todo aquello que tú sabes que no está bien. Padre, yo te pido que en el día de hoy tú me perdones y escribes mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una bienvenida para todos los que nos están visitando por la vía online por primera vez. Nos reunimos todos los sábados a las 6:30. También el culto queda en YouTube para que ustedes lo puedan ver cuando quieran, lo compartan con algún familiar, con algún amigo, alguien que esté pasando por alguna situación. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. Nosotros estaremos orando por ustedes, estaremos respondiendo su clamor, su petición en el día. No siendo más, muchas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Muy buenas noches.